¿Cuánto pesa un apellido? Algunos creen que es un escudo, un pasaporte a una vida de privilegios. Pero a veces, un apellido es una jaula de oro, una sentencia firmada el día que naces. Hoy, en el confesionario de medianoche, no vamos a contar un chisme pasajero. Vamos a abrir el expediente de una guerra. Una guerra silenciosa que se peleó en las cenas de los domingos, en las bodas lujosas y en las salas de juntas donde la sangre no te hace familia, te hace competencia. Esta es la confesión de un hombre que nació con todo, menos con la confianza de su propia gente. La historia de cómo la envidia puede ser más espesa que la sangre. Y de cómo, a veces, la única forma de ganarte el respeto de tu familia, es demostrándoles que nunca los necesitaste. Así que sube el volumen, apaga las luces y suscríbete, porque la función está a punto de comenzar. Y la historia que vas a escuchar, es la historia de Zaqueri Montemayor. Mi nombre es Zaqueri Montemayor, y tengo 34 años. En mi familia, el apellido Montemayor no es solo una palabra en tu acta de nacimiento. Es un contrato, una especie de título nobiliario con cláusulas de rendimiento muy específicas. Crecí en un mundo donde el dinero nunca fue una preocupación, sino una herramienta y una medida de tu valor. Vivíamos en una de esas casas enormes en las lomas de Chapultepec, con un jardín que parecía no tener fin y personal que se movía en silencio. Mi papá, un hombre hecho y derecho del norte pero aclimatado a la capital, era dueño de varios negocios repartidos por la ciudad. Tenía una cadena de tiendas de conveniencia, de esas que ves en cada esquina, y un portafolio de bienes raíces que manejaba con una destreza casi artística. Mi mamá, por otro lado, era la dueña discreta de varios edificios de oficinas en el corredor de Reforma, sí, en plural. El dinero era como el aire que respirábamos, siempre presente, nunca mencionado explícitamente, pero nutriendo todo. Mis abuelos, los fundadores de la dinastía, no nacieron en cuna de oro. Fueron los primeros emprendedores, los que empezaron con nada y lograron juntar el éxito suficiente para darle a mis padres ese empujón inicial que lo cambió todo. Por eso, en las comidas familiares de los domingos, la expectativa flotaba en el aire, más densa que el humo del puro de mi abuelo. La regla no escrita era simple. O heredas el negocio familiar y te aseguras de no arruinarlo, o sales y construyes tu propio imperio. No había tercera opción. No en esta familia. Y ahí estaba yo, el hijo que no encajaba en el molde. Y a mi lado, siempre a mi lado en esas comidas, estaba mi primo Bernard. Bernard era todo lo que mis padres esperaban de un hijo. Carismático, guapo, de sonrisa fácil y con esa habilidad para las relaciones públicas que yo nunca tuve. Él era el heredero natural del estilo familiar. Yo, en cambio, encontré mi reino en otro lugar. En el silencio de mi habitación, iluminado solo por la pantalla de una computadora. Descubrí mi talento a los 14 años. No fue en un campo de golf ni en una junta de negocios. Fue cuando, por accidente, hackeé el servidor de la prepa para borrar un par de reportes por llegar tarde. En ese momento, mientras veía las líneas de código obedecer mi voluntad, sentí un poder que ninguno de los negocios de mi padre me había hecho sentir. Era un poder diferente. Silencioso, lógico, invisible. Fui a la universidad, me gradué con honores en ciencias de la computación, y me obsesioné con la encriptación, las filtraciones de datos y la programación. Mientras Bernard aprendía a cerrar tratos con un apretón de manos, yo aprendía a construir fortalezas digitales. Y me di cuenta de algo. La ciberseguridad no era solo un pasatiempo para un nerd como yo. Era un negocio increíblemente lucrativo. En un mundo donde la información es el nuevo petróleo, yo quería vender las bóvedas más seguras. Todas las empresas la necesitan, todos los bancos, todos los hospitales. Vender ciberseguridad era como vender paraguas en una ciudad donde siempre hay amenaza de tormenta. Tenía la visión, los conocimientos y un plan de negocios detallado que, en mi opinión, era a prueba de balas. Solo me faltaba una cosa. El empujón inicial. El mismo que mis abuelos le dieron a mis padres. Y con esa idea en mente, sabiendo que me jugaba todo, decidí que era hora de presentarme ante el consejo familiar. Era hora de pedirles a mis padres que creyeran en mí. Elegí una mañana de sábado para hablar con ellos. El aire en nuestra casa de las Lomas olía a café recién hecho y al césped recién cortado del jardín. Mi mamá estaba leyendo una revista de arte en uno de los sofás de diseñador, y mi papá revisaba el periódico financiero en su sillón de piel favorito.
La escena era de una paz doméstica absoluta, pero para mí, se sentía como caminar hacia mi propio juicio. Les pedí si podíamos hablar, y sus miradas se cruzaron por un segundo. Esa mirada que los matrimonios de tantos años se dan, una comunicación silenciosa que yo nunca lograba descifrar. Apagaron sus distracciones y me prestaron una atención que se sentía formal, casi corporativa. Saqué mi laptop y la conecté a la pantalla de la sala. Les presenté mi idea. No hablé como un hijo pidiendo un favor. Hablé como un empresario presentando una oportunidad. Tenía gráficas, proyecciones de crecimiento, investigación del mercado mexicano que demostraba la necesidad urgente de ciberseguridad en las empresas del país. Hablé con la pasión de alguien que había pasado años obsesionado con la encriptación, con la protección de datos. Al final, fui claro. No quiero un regalo, dije. No quiero dinero gratis. Esto es una solicitud formal de un préstamo, un capital semilla para lanzar la empresa. Un préstamo que les devolveré íntegramente, con los intereses que ustedes mismos fijen, en cuanto el negocio despegue. Terminé mi presentación y la sala se quedó en silencio. Un silencio pesado, denso, roto únicamente por el tic-tac de un reloj antiguo que mi mamá adoraba. Mi papá se quitó los lentes, los limpió lentamente con un pañuelo y suspiró. Era el suspiro que yo conocía, el que precedía a una mala noticia. Zack, te queremos, dijo finalmente. Pero no creemos que tengas lo necesario para dirigir un negocio. La frase me cayó como una cubeta de agua helada. Mi mamá intervino, su voz suave pero cortante. Mijo, es que una cosa es ser un genio con esas computadoras tuyas, y otra muy distinta es ser empresario. Mi papá asintió, tomando la palabra de nuevo. Dirigir una empresa en México no es un juego, Zachary. Implica lidiar con el SAT, manejar al personal, la grilla de los sindicatos, las cuentas, los inversionistas, las pérdidas. Todas esas partes aburridas que a ti nunca te han interesado. Y para eso, se necesita una chispa, un instinto que, con todo el dolor de mi corazón, simplemente no vemos en ti. La mirada de lástima de mi madre fue el golpe de gracia. Esa mirada que te dice qué tierno que lo intentaste, pero vuelve a tu cuarto a jugar. Para ellos, invertir en mí no era una apuesta de negocios, era tirar el dinero. Y no el dinero de un extraño, sino el suyo. No dije nada más. Cerré mi laptop. Les di las gracias por su tiempo, y subí a mi habitación sintiendo cómo las paredes de esa casa lujosa se encogían a mi alrededor. No estaba solo decepcionado. Estaba furioso. Pero más que nada, me sentía profundamente humillado. No por el rechazo al dinero, sino por el rechazo a mi persona. Me habían juzgado y sentenciado. No era material de imperio. No era un Montemayor. Pasó un mes. Un mes de cenas silenciosas y sonrisas forzadas. Mis padres actuaban como si esa conversación en la sala nunca hubiera ocurrido, y yo, por mi parte, me sumergía aún más en mi mundo digital, buscando inversionistas ángeles en línea, redactando correos y recibiendo rechazos educados de gente que no me conocía. Sentía que la puerta que mi familia me había cerrado en la cara, ahora estaba sellada con un cerrojo de indiferencia. Y en medio de esa bruma, llegó la boda de mi primo Bernard. El evento del año para el círculo social de los Montemayor. La boda se celebró en una de esas haciendas de ensueño en las afueras de Cuernavaca, un lugar con jardines impecables, arcos de piedra cubiertos de bugambilias, y un ejército de meseros sirviendo copas de champán de fuentes que parecían no tener fondo. Yo estaba ahí por pura obligación familiar. Me sentía como un fantasma en la fiesta, con un traje que me apretaba, y una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Observaba a mi primo Bernard, el novio perfecto, radiante, recibiendo felicitaciones y abrazos. Él era el sol alrededor del cual giraba toda la familia. En un momento, me acerqué a la mesa del buffet, más por tener algo que hacer con las manos que por hambre. Mis padres estaban a mi lado, charlando animadamente con unos viejos amigos. Fue entonces cuando Bernard se nos acercó, con su esposa del brazo y esa sonrisa de $1.000.000. Saludó a todos, estrechó la mano de mi papá con esa familiaridad del triunfador, y entonces, soltó la bomba. Tío, tía, dijo con la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, gracias de nuevo por creer en mí, y por ayudarme con los fondos para mi negocio hotelero. No podría haberlo hecho sin ustedes. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. El sonido del cuarteto de cuerdas se desvaneció.
Me quedé ahí, con un plato de canapé en la mano, mirando a Bernard como si acabara de confesar que era un viajero en el tiempo. Un hotel. Le habían financiado un maldito hotel. Vi las sonrisas de mis padres congelarse por una fracción de segundo. Rieron nerviosamente, dijeron algo educado sobre el gran futuro de Bernard, y cambiaron de tema con una velocidad que habría impresionado a un político en pleno debate. Pero yo ya no escuchaba. Mi cerebro solo podía procesar una cosa. A mí, su propio hijo, con un plan de negocios sólido en un sector de futuro, me habían dicho que no tenía la chispa, que era tirar el dinero. A Bernard, para un hotel, un negocio tradicional y 1000 veces más riesgoso en un mercado saturado, le habían abierto la cartera sin dudarlo. No era por el dinero. Era la confianza. Era la fe. Confiaban en él, pero en mí, su propio hijo, en mí no valía la pena el riesgo. Sentí que la sangre me subía a la cara. La comida en mi plato de repente me pareció grotesca. Murmuré una excusa tonta, algo sobre necesitar un poco de aire. Dejé el plato en la mesa y me alejé de ahí, caminando rápido, casi huyendo, antes de que alguien pudiera ver la traición reflejada en mis ojos. Salí al jardín, lejos de la música y las risas falsas, y me senté en el borde de una fuente, sintiendo el aire fresco de Cuernavaca en mi cara caliente. Y ahí, solo, entendí que no me habían cerrado una puerta. Me habían mostrado que para ellos, yo siempre había estado del otro lado del muro. Estaba ahí, sentado al borde de la fuente, escuchando el murmullo del agua que parecía burlarse del incendio que sentía por dentro. La música de la fiesta sonaba lejana, como si viniera de otro mundo, uno al que yo ya no pertenecía. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi lado. Era mi abuela. Se sentó junto a mí, su rebozo olía a ese perfume discreto que usaba desde que yo era niño. No dijo nada por un largo rato, simplemente se quedó ahí, mirando la luna conmigo. Finalmente, con una voz suave, preguntó: Zachary, ¿qué haces aquí solo? ¿Por qué no estás adentro disfrutando la boda? Y no sé qué fue, si su tono gentil o el peso de la noche, pero me rompí. Hay algo acerca de las abuelas, una especie de detector de mentiras del alma, simplemente no puedes mentirles. Así que le conté todo. Le conté de mi plan de negocios, de la presentación en la sala, de la mirada de lástima de mi madre y la decepción de mi padre. Y le conté lo que acababa de escuchar, las palabras de Bernard, la daga de la traición. Ella me dejó desahogarme, sin interrumpir, asintiendo lentamente. Cuando terminé, tomó mi mano. Sus dedos eran frágiles pero su agarre era firme. Zachary, a veces las personas ven potencial en otros porque ven una versión de ellos mismos, dijo. Es posible que tu padre vea a un joven él en Bernard, en su ambición por los hoteles y los ladrillos. Pero eso no te hace menos capaz. Tú eres diferente, y ser diferente no es malo, solo es diferente. Apretó mi mano con más fuerza. Eres inteligente, trabajas duro, y algún día vas a construir algo increíble. Solo que será en tus propios términos. Sus palabras, aunque pudieran sonar a clichés, eran el salvavidas que necesitaba en ese momento. Al día siguiente, ya de vuelta en mi departamento en la Ciudad de México, el teléfono sonó. Era un número fijo que reconocí al instante. Era mi abuelo. Mi abuelo no es de los que llaman para charlar, así que mi corazón dio un vuelco, pensando que algo malo había pasado. Le pregunté si todo estaba bien, y con su voz grave me dijo que sí, pero que necesitaba que fuera a verlo a su casa, solo. Llegué a su casa en Coyoacán, esa casona antigua llena de libros y recuerdos. Mi abuela me recibió con una sonrisa cómplice. Tu abuelo te espera en su estudio, me dijo. Entré, y mi abuelo, que estaba sentado en su viejo sillón de cuero, se levantó y me dio un abrazo fuerte que me desarmó por completo. No perdió el tiempo. Tu abuela me contó lo que pasó en la boda, dijo. Y sobre tus planes. Se sentó detrás de su escritorio de roble. Quiero que sepas algo. Yo empecé mi primer negocio con nada más que una camioneta vieja y un préstamo de mi tío. Todos pensaban que iba a fracasar. Pero ¿sabes por qué no lo hice? Negué con la cabeza. Porque alguien creyó en mí, contestó. A veces, una sola persona que crea en ti hace toda la diferencia. Entonces, metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó un talonario de cheques, y con su pluma fuente, escribió algo y me lo entregó. Lo miré. No voy a decir la cantidad, pero no era dinero de bolsillo. Era capital semilla. Era suficiente para empezar.
Me quedé mudo, mirando el papel, incapaz de procesarlo. Abuelo, yo no sé qué decir, logré balbucear. No tienes que decir nada, respondió, su voz se suavizó. Esto no es solo dinero, Zachary. Es confianza. Estoy invirtiendo en ti. Se levantó de nuevo, se acercó y me abrazó por segunda vez. Haznos sentir orgullosos, susurró. En el camino de regreso a casa, con el cheque en el asiento del copiloto, no podía dejar de mirarlo. No era un préstamo. Era la prueba irrefutable de que, después de todo, yo también era un Montemayor. Era la prueba de que alguien, finalmente, creía en mí. El cheque de mi abuelo no quemaba en mi bolsillo, pesaba. Pesaba con la confianza de la única parte de mi familia que había apostado por mí. Fallarles no era una opción. Lo primero que hice fue llamar a mis dos mejores amigos, mis verdaderos hermanos, Adam y Luis. Adam era un genio del código, un purista que hablaba en Python y C++ con más fluidez que el español. Luis, por otro lado, era un encantador de serpientes, un vendedor nato que podía convencer a un monje de comprar un auto deportivo. Yo era el visionario, el que unía sus dos mundos. Nos reunimos en un café de chinos en el centro, y sobre una mesa pegajosa, les mostré el cheque y les presenté el plan. No dudaron ni un segundo. Juntamos lo poco que habíamos ahorrado, sumamos el préstamo de mi abuelo, y con eso, nos lanzamos al vacío. Sabía que cada centavo contaba. No hubo derroche en oficinas lujosas en Polanco ni en sillas de diseñador. Nuestra primera sede fue un cuarto de azotea que alquilamos en la colonia Doctores. Un espacio diminuto y apretado, con paredes que necesitaban una mano de pintura, y una instalación eléctrica que parecía una trampa mortal. Pero desde nuestra ventana, si te asomabas lo suficiente, se podía ver el caos y la energía de la Ciudad de México. Ese era nuestro palacio, nuestro centro de operaciones. Los primeros 2 años no fueron duros. Fueron brutales. Olvidé lo que era dormir más de 4 horas seguidas. Nuestra dieta consistía en una rotación infinita de sopas Maruchan, tacos de canasta y litros de café de olla para aguantar las noches en vela. Trabajábamos entre 14 y 16 horas al día. Luis pasaba de una llamada a otra, coleccionando rechazos, su voz siempre optimista a pesar de las puertas que le cerraban en la cara. Adam estaba permanentemente enterrado en código, con los audífonos puestos, tecleando como si su vida dependiera de ello. Y yo, bueno, yo hacía de todo. Era el director, el programador de apoyo, el contador, el de recursos humanos y el que barría la oficina por las noches. Hubo momentos en que casi nos rompemos. Recuerdo una noche en particular, a las 3 de la mañana, llovía a cántaros y se fue la luz en toda la cuadra. Habíamos perdido horas de trabajo. Estábamos sentados en la oscuridad, escuchando las goteras y el sonido de las sirenas a lo lejos. Esa noche, por primera vez, pensé que mis padres tenían razón. Que yo no tenía la chispa. Que había arrastrado a mis mejores amigos a mi fracaso personal. Pero fue Luis quien rompió el silencio. Prendió la linterna de su celular y dijo, bueno, al menos así no gastamos en electricidad. Mañana le seguimos. Y esa pequeña broma, en esa oscuridad absoluta, fue suficiente para seguir adelante. Éramos nosotros 3 contra el mundo. Y aunque el mundo nos estaba dando una paliza, seguíamos de pie. La llamada entró a las 2 de la madrugada en mi celular personal. Era un número que no reconocí. Contesté con voz de dormido y escuché a un hombre al borde del pánico. Era el director de tecnología de una SOFOM, una sociedad financiera mediana pero muy importante, con oficinas en Santa Fe. Acababan de ser víctimas de un ataque de ransomware. Sus sistemas estaban encriptados, sus operaciones congeladas y estaban perdiendo dinero a un ritmo aterrador. Alguien les había dado nuestro número como un último recurso, una especie de equipo de mercenarios digitales. Le dije, estaremos ahí en 40 minutos. Esa noche, Adam, Luis y yo nos convertimos en un equipo de asalto. Llegamos al lujoso corporativo de Santa Fe, con nuestras ojeras y ropa de 3 días, y entramos a su centro de datos como si fuera una zona de guerra. Lo que siguió fueron las 36 horas más intensas de mi vida. Adam se conectó a sus sistemas, sus dedos volando sobre el teclado, luchando una batalla silenciosa contra un enemigo invisible. Era como ver a un cirujano operar a corazón abierto. Luis se encargó de los ejecutivos. Los mantuvo informados, manejó su pánico con una calma increíble, y les explicó en términos sencillos la guerra que estábamos librando en sus servidores.
Y yo estaba en el centro de todo, orquestando la estrategia, encontrando las vulnerabilidades, dirigiendo a Adam, conectando los puntos que nadie más veía. Fue una sinfonía de código, café y adrenalina pura. Hubo un momento, cerca de las 5 de la mañana del segundo día, en que Adam levantó la cabeza de su laptop, me miró con los ojos rojos e inyectados en sangre, y asintió. Solo eso. Un asentimiento. Lo habíamos logrado. Habíamos roto la encriptación. El suspiro de alivio en esa sala fue el sonido más dulce que he escuchado en mi vida. Logramos reparar sus sistemas, recuperar sus datos y, lo más importante, construirles una nueva fortaleza digital para prevenir futuras brechas. Una semana después, el pago llegó a nuestra cuenta bancaria. Cuando vi la cantidad, sentí un vértigo que no era por falta de sueño. No era solo dinero. Era la prueba irrefutable de que mi visión era correcta. Era el sonido de la puerta que mis padres me cerraron, siendo derribada a patadas. Ese proyecto lo cambió todo. El boca a boca en el mundo financiero empezó a extenderse. Nos mudamos de la Doctores a una oficina decente en la colonia Roma, una con ventanas que sí abrían, y una instalación eléctrica que no era un peligro de incendio. Poco a poco, empezamos a conseguir clientes más grandes. Bancos, cadenas de tiendas departamentales, hospitales. 4 años después de esa noche de insomnio, alcanzamos nuestro primer gran hito. Teníamos suficientes ingresos para expandirnos de verdad. Abrimos nuestra segunda oficina en Monterrey, y 1 año después, una tercera en Guadalajara. Ya no éramos una simple startup improvisada. Éramos una empresa de verdad, una firma de consultoría en ciberseguridad respetada a nivel nacional. El negocio no solo funcionaba, estaba prosperando más allá de mis sueños más salvajes. Y con ese éxito, llegó el momento de saldar la única deuda que de verdad me importaba. Habían pasado 5 años desde que mi abuelo me entregó ese cheque en su estudio. 5 años de una lucha encarnizada que finalmente había dado frutos. Mi empresa era un referente en ciberseguridad a nivel nacional. Tenía un equipo increíble, oficinas en 3 ciudades y una estabilidad financiera que superaba mis proyecciones más optimistas. Pero nada de eso importaba si no cerraba el círculo. Llamé a mis abuelos y los invité a comer a una de esas casonas antiguas convertidas en restaurante en el corazón de Coyoacán. Fue una comida tranquila, llena de anécdotas y risas. Y al final, con el café, saqué un sobre de mi portafolio y lo deslicé sobre la mesa. Mi abuelo lo abrió. Dentro había un cheque. Esto es suyo, dije. El préstamo original, con los intereses más altos del mercado. Mi abuela me miró con ternura y negó con la cabeza. Ay, mijo, eso no era un préstamo, fue un regalo. No, abuela, respondí. No fue un regalo. Fue confianza. Y la confianza se honra. Mi abuelo me miró fijamente, con esos ojos que parecían leer el alma, y después de un largo silencio, asintió y guardó el cheque. La deuda financiera estaba saldada. Pero mi deuda de gratitud era mucho más grande. Ellos me habían dado todo cuando nadie más lo hizo, y yo iba a devolverles el gesto. Durante semanas, en secreto, busqué la propiedad perfecta. Ellos siempre habían amado el ambiente de San Ángel, sus calles empedradas y sus casonas coloniales. Encontré una casa perfecta, no una mansión ostentosa como la de mis padres, sino algo acogedor, elegante, con un jardín lleno de jacarandas y una biblioteca con techos altos. Un fin de semana, los llevé con el pretexto de que necesitaba su opinión sobre una propiedad que estaba pensando comprar. Caminaron por la casa, maravillados. Mi abuela señalaba los pequeños detalles que le gustaban, la luz que entraba por los ventanales, la chimenea de cantera. Mi abuelo simplemente observaba, en silencio. Cuando terminamos el recorrido, nos detuvimos en el jardín. Saqué un juego de llaves de mi bolsillo y se las entregué a mi abuela. No estoy pensando en comprarla, dije. Ya la compré. Es suya. Mi abuela se llevó las manos a la boca y comenzó a llorar en silencio. Mi abuelo me puso una mano en el hombro, y con la voz entrecortada, solo pudo decir gracias, hijo. Verlos caminar por su nuevo hogar, planeando dónde pondrían sus muebles y sus recuerdos, fue, sin duda, el momento más gratificante de toda mi vida. Había construido mi imperio, sí, pero lo había hecho para poder regalarles un reino. Mientras tanto, en el otro lado del universo familiar, las cosas eran muy diferentes. La pandemia había aplastado la industria hotelera, y el gran proyecto de mi primo Bernard nunca se recuperó.
Me enteré por tíos y primos que mis padres le habían dado aún más dinero para intentar salvarlo, pero fue inútil. El hotel, el negocio en el que ellos habían depositado su fe y su dinero, finalmente cerró sus puertas. Su apuesta segura había fracasado. La mía, la que consideraban un riesgo y una locura, era ahora la que pagaba las fiestas y compraba las casas. El universo, a veces, tiene un retorcido sentido de la justicia. Llegó el 50º aniversario de bodas de mis abuelos. 50 años. Bodas de oro. Ellos eran la razón por la que yo tenía todo, y quería honrarlos de una manera que nunca olvidaran. No escatimé en nada. Renté el salón principal del Hotel St. Regis en Reforma, un lugar con candelabros de cristal que parecían cascadas de diamantes, y ventanales con vistas a toda la ciudad. Contraté a uno de los mejores servicios de catering, y a una orquesta en vivo que tocaba los boleros y danzones que mi abuelo amaba bailar con mi abuela. Invité a todos, amigos, familiares, incluso a viejos vecinos de su antiguo barrio que no habían visto en años. Planear esa fiesta se sintió más importante que cerrar cualquier negocio multimillonario. Era un acto de amor puro. La noche del evento, todo era perfecto. Mis abuelos estaban radiantes, recibiendo a sus invitados, sus ojos brillando de felicidad. Verlos así, tan felices, era mi verdadera recompensa. Por supuesto, mis padres también estaban allí. Llegaron como los grandes anfitriones, sonriendo, saludando, aceptando felicitaciones por la maravillosa fiesta, como si la hubieran organizado ellos. Al principio, no le di importancia. Estaba demasiado ocupado asegurándome de que mis abuelos no necesitaran nada. Pero en algún momento de la noche, mientras iba a la barra a buscarle un vaso de agua a mi abuela, pasé por un grupo donde mi papá hablaba animadamente con uno de sus viejos amigos. El amigo le dio una palmada en la espalda y dijo: «Debes estar muy orgulloso de Zachary». Y escuché la respuesta de mi papá, con esa voz fuerte y segura que usaba en las juntas. «Claro que sí», respondió. «Los valores familiares son todo. Nuestro apoyo y nuestra guía lo pusieron en el camino correcto. Prácticamente, es un negocio familiar ahora». Me detuve en seco. Sentí como si el aire se hubiera vuelto espeso. Negocio familiar. La ironía era tan ácida que casi me hizo reír. A medida que avanzaba la noche, empecé a poner atención. Y era como escuchar una y otra vez la misma mentira con diferentes palabras. Escuché a mi mamá decirle a una tía: «Siempre supimos que haría algo grandioso, por eso lo apoyamos en cada paso del camino». Vi a mi padre aceptar las felicitaciones de sus socios, asintiendo con modestia fingida, como el arquitecto de mi éxito. Se estaban pintando a sí mismos como la columna vertebral de un triunfo que activamente habían intentado impedir. La gota que derramó el vaso fue cuando escuché a mi padre rematar una conversación diciendo: «Todo es gracias al apoyo inicial de la familia». La familia. No mi abuelo. No mi abuela. La familia. Una entidad anónima y conveniente que ahora los incluía a ellos. En ese momento, una rabia fría y lúcida comenzó a subirme por la espalda. Yo había preparado un discurso para esa noche, algo simple y emotivo sobre el amor de mis abuelos. Pero mientras veía a mis padres bañarse en la gloria de mi esfuerzo, supe que no podía. No podía leer ese discurso. No podía dejarlo pasar. Miré el micrófono en el escenario, luego miré a mis padres, sonriendo y aceptando otra felicitación que no les correspondía. Y en mi cabeza, el discurso simple y emotivo comenzó a reescribirse solo, transformándose en algo mucho más afilado, mucho más honesto. Y mucho, mucho más peligroso. Tomé el micrófono y la sala entera guardó silencio. Busqué a mis abuelos en la mesa principal y les sonreí. Luego, mis ojos encontraron a mis padres. Mantenían esa sonrisa de anfitriones perfectos. Comencé con un tono ligero, como lo había planeado originalmente. Hice un par de bromas, mencioné que su matrimonio de 50 años era oficialmente más viejo que el Internet, lo que sacó algunas risas. Hablé del amor y el respeto que siempre se habían mostrado, de cómo eran un ejemplo para todos nosotros. Vi a mis padres asentir, complacidos. La trampa estaba puesta. Entonces, mi tono cambió. La sonrisa desapareció de mi rostro. Me puse serio. «Verán», dije, mi voz ahora firme y clara, resonando en el salón. La abuela y el abuelo no solo construyeron una vida juntos, construyeron un legado. Un legado de amor, de confianza y, lo más importante, de fe en las personas.
Hice una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire. Cuando yo tuve un sueño, y todos los demás me cerraron la puerta en la cara, ellos la abrieron. Sentí, más que vi, el cambio en la atmósfera. Las sonrisas de mis padres se congelaron en sus caras. No solo creyeron en mi idea, continué, mirándolos directamente a los ojos. Creyeron en mí. Y todo lo que tengo hoy, cada éxito, cada logro, esta fiesta, todo, se lo debo a su fe incondicional en mí, cuando nadie más la tuvo. El silencio en el salón era absoluto. Podía sentir a 200 personas conteniendo la respiración. Así que esta noche, levanté mi copa. Quiero proponer un brindis por la abuela y el abuelo. Las únicas 2 personas en mi familia que invirtieron en mí. Este éxito, abuelos, es suyo, y de nadie más. Salud. Mi abuela estaba llorando, lágrimas de emoción rodando por sus mejillas. Mi abuelo me miraba y asintió lentamente, con esa sonrisa tranquila y orgullosa que era su sello. Mis padres aplaudían, pero era un movimiento mecánico, sus sonrisas eran ahora una mueca forzada, con los dientes apretados. La fiesta se había roto. 15 minutos después, mientras intentaba esconderme cerca de la mesa de postres, mi padre me interceptó. Su cara estaba roja, sus ojos echaban chispas. ¿Qué diablos fue ese discurso?, siseó, su voz un gruñido bajo. Estabas tratando de humillarnos frente a todos. Lo miré, sintiéndome extrañamente en calma. ¿Humillarlos, papá? No. Solo dije la verdad. Ustedes no creyeron en mí, pero la abuela y el abuelo sí. Mi mamá se unió a él, su cara un poema de indignación. No tenías que ventilar nuestros problemas familiares frente a todos, Zachary. Nos hiciste quedar muy mal. En ese punto, yo solo quería que la noche terminara. Pero entonces mi padre dijo la frase que encendió la mecha. Actúas como si no hubiéramos hecho nada por ti. Te dimos una buena vida, una buena educación. ¿Cómo te atreves a hacernos quedar como los villanos en tu pequeña y patética historia de éxito? Mi calma se evaporó. Al principio no grité, pero mi voz subió de tono, cargada de un veneno que no sabía que tenía dentro. ¿Saben qué?, les dije, mi voz temblando ligeramente. Ustedes no creyeron en mí. Tenían el dinero de sobra, pero se lo dieron a Bernard para su hotelito de fin de semana sin pensarlo 2 veces. Y cuando fracasó, corrieron a darle todavía más. Pero cuando yo vine a ustedes, con mi idea, con mi pasión, me dijeron que yo no era del tipo de negocios. Fue en ese momento que me di cuenta. La música se había detenido. El murmullo de las conversaciones se había apagado. La habitación entera se había quedado en un silencio sepulcral. 200 pares de ojos, los de los amigos de toda la vida de mis padres, los de mis tíos, mis primos, todos, estaban fijos en nosotros. Busqué a Bernard en la multitud. Estaba en un rincón, tomando su bebida de forma incómoda, encogido, como si deseara que la tierra se lo tragara. Mi padre, rojo de furia, me señaló con el dedo. «Estás siendo un desagradecido», me espetó. Y ahí, perdí completamente el control. «Desagradecido», grité, ahora sí, sin importarme nada. ¿Por qué? No soy un desagradecido. Simplemente estoy diciendo en voz alta lo que todos aquí ya saben. Mi pecho se sentía apretado, mi cara ardía. Y de repente, el peso de lo que había hecho me aplastó. Acababa de causar una escena monumental en la celebración que se suponía era para mis abuelos. Busqué sus miradas. Y lo que vi me rompió. Mi abuela me miraba con una expresión suave y triste. No estaba decepcionada, no estaba enojada, solo inmensamente triste. Y esa tristeza me dolió más que cualquier grito. La culpa me golpeó como un tren. No dije otra palabra. Simplemente me di la vuelta, atravesé el salón en silencio, salí del hotel sin siquiera tomar mi abrigo y me metí en mi auto. Cerré la puerta de un golpe y me quedé ahí, sentado en la oscuridad del estacionamiento, con el eco de mi propio grito resonando en mis oídos. Pensé que esa noche había sido el punto más bajo. Estaba equivocado. Mis padres decidieron ir a lo nuclear. Empezó de forma pequeña, unos días después. Un mensaje de texto de un primo. Oye Zach, es cierto que manipulaste a la abuela y al abuelo para que te dieran dinero. Eso es lo que anda diciendo mi tío. Al principio me reí. Sonaba ridículo. Pero luego las llamadas siguieron. Una tía me escribió por Facebook para decirme lo decepcionada que estaba de mí por usar las emociones de mis abuelos para sacarles dinero. La narrativa era clara, y era perversa.
No era el hijo rechazado que triunfó gracias a sus abuelos. Era el nieto manipulador que se aprovechó de dos ancianos. Mis padres no estaban solo enojados. Estaban reescribiendo la historia para salvar su propio orgullo, y para hacerlo, estaban dispuestos a destruir mi reputación dentro de mi propia familia. Esto ya no era una pelea. Era una guerra de propaganda. Y yo era el enemigo público número 1. Yo no soy una persona de confrontaciones. A pesar de lo que mi explosión en la fiesta podría sugerir, siempre he preferido evitar el conflicto. Pero esta vez, no podía dejarlo pasar. No cuando estaban manchando no solo mi nombre, sino el gesto más puro de amor que mis abuelos me habían dado. Con el estómago hecho un nudo, marqué el número de la casa de mis padres. Mi madre contestó. Le pregunté directamente, ¿qué demonios le están diciendo a todos? ¿Por qué la gente me está llamando para acusarme de manipular a los abuelos? Su respuesta me dejó helado por su lógica retorcida. Bueno, Zachary, dijo con un tono de falsa inocencia, no fuiste a llorarles tus penas. No los hiciste sentir mal por ti para que te dieran el dinero. Eso, mijo, se llama manipulación. No podía creer lo que estaba escuchando. No, mamá, le respondí, mi voz temblando de rabia contenida. No fui a llorarles. Fui a contarles mi situación porque se supone que son mi familia. Eso se llama tener emociones. Escuché la voz de mi papá de fondo, hablando por encima del hombro de mi madre. Puedes interpretarlo como quieras, Zachary, pero al fin todos te están viendo por lo que realmente eres. Les dije, está bien, perfecto. Digan lo que quieran. Estoy cansado de intentar razonar con ustedes. Y colgué. Pensé que cortar la llamada me daría paz, pero solo empeoró las cosas. Durante la semana siguiente, los rumores se volvieron más y más absurdos. Un pariente me dijo que escuchó que yo había amenazado con dejar de hablarles a mis abuelos si no me daban el dinero. Otro, que me había jactado en una borrachera de lo fácil que fue manipularlos. Era una locura. Era luchar contra fantasmas, contra susurros en los pasillos de una familia que ahora me veía como un monstruo. Incluso mi primo Bernard, sí, ese primo, me llamó. Oye, hombre, me dijo con un tono incómodo. Sé que las cosas están complicadas, pero ¿no crees que podrías hablar con tus papás y arreglar esto? ¿Arreglar qué, Bernard? Le contesté, ya cansado de todo. No hay nada que arreglar. Ellos saben perfectamente la verdad. Simplemente están eligiendo ignorarla. Esa noche, tomé una decisión. Le envié un último mensaje de texto a mis padres. Decía, no puedo seguir con esto. Ustedes han tomado la decisión de difundir estas mentiras, y no puedo seguir tratando de convencerlos de lo contrario. Me voy a alejar de esta relación por ahora. Los amo, pero no puedo seguir dejando que esto me haga daño. Y eso fue todo. Los bloqueé de mis redes sociales, donde publicaban indirectas pasivo-agresivas. Dejé de contestar a los familiares que claramente solo buscaban más chisme. Corté el cordón. Me exilié de mi propia familia para poder sobrevivir. Y me quedé en un lugar extraño, un limbo silencioso, sin saber que la verdadera tormenta, la que involucraría a abogados, herencias y la muerte, apenas estaba por comenzar. Ha pasado un tiempo. Ojalá pudiera volver con mejores noticias, pero la vida no siempre las ofrece. Mi abuelo falleció el mes pasado. La llamada de mi abuela en la madrugada fue un golpe sordo, de esos que te sacan el aire y te dejan vacío. No hubo una larga enfermedad, ni una despedida. Simplemente, se fue mientras dormía. Pacífico, sí, pero la noticia me golpeó como un camión. Mi abuelo, mi único aliado, mi inversor, mi ejemplo, se había ido. No hace falta que diga lo importante que fue para mí, y no por el dinero, sino por ser la única persona que vio algo en mí cuando yo mismo dudaba. Hice una maleta de forma automática, y conduje directamente a la casa de Coyoacán. El viaje se sintió eterno, cada semáforo en rojo era una tortura, cada recuerdo de él era una pequeña daga. Cuando mi abuela me abrió la puerta, se veía tan pequeña, tan frágil, que sentí un miedo terrible a que se rompiera. Pero aún así, logró darme una sonrisa débil y me abrazó. Creo que nunca he abrazado a nadie con tanta fuerza en mi vida. Nos sostuvimos el uno al otro, dos náufragos en un mar de pena. Organizar el funeral fue un infierno silencioso. Mis padres estaban allí, por supuesto. Fuimos civilizados, educados. Hablamos de los arreglos florales, del ataúd, de los horarios, con la frialdad de socios en una junta de negocios.
Pero había una tensión extraña en el aire, una capa de hielo tan gruesa que podías sentirla. Eran asuntos no resueltos, una guerra en pausa por respeto al muerto. El funeral, celebrado en el Panteón francés, fue hermoso. Asistieron cientos de personas. Viejos socios comerciales, amigos de la infancia, vecinos. Gente de todas partes que vino a rendirle homenaje a un hombre genuinamente bueno. Ver cuántas vidas había tocado fue abrumador. Me tocó dar el discurso, el elogio. Intenté mantenerme firme. Hablé de su integridad, de su risa, de cómo construyó todo desde cero. Pero a mitad de camino, cuando empecé a hablar de cómo creyó en mí, perdí la compostura. La voz se me quebró, y las lágrimas que había contenido por días, simplemente salieron. Mi abuela, sentada en primera fila, me apretó la mano todo el tiempo. Su pequeño gesto fue el ancla que me permitió terminar de hablar. Pensé que el dolor podría unirnos, que una tragedia de este calibre podría sanar las heridas. ¡Qué ingenuo fui! No sabía que el duelo no era el final de nuestra guerra. Era apenas el campo de batalla para la siguiente, una que se pelearía por la herencia, por los recuerdos y por una casa junto a un lago. Una semana después del funeral, nos reunimos todos en la notaría para la lectura del testamento. El ambiente era frío y formal, olía a papel viejo y a café amargo. Estábamos sentados en sillas de piel incómodas, mis padres a un lado, mi tía y mi prima Laura al otro, mi abuela y yo en el centro. Éramos un retrato perfecto de una familia fracturada, unida solo por la obligación legal. El abogado comenzó a leer, enumerando los bienes con una voz monótona. Acciones, cuentas de ahorro, un par de terrenos. Todo se repartía de forma predecible y equitativa. La tensión en la sala era baja, una calma solemne. Y entonces, el abogado llegó a la última propiedad. La Casa del Lago. Ese lugar no era solo un bien raíz. Era un santuario de mis mejores recuerdos de la infancia. Recordé correr por el muelle de madera, pescar con mi abuelo al amanecer, asar malvaviscos en la fogata por las noches. Era el único lugar donde sentía que mi familia había sido genuinamente feliz. El abogado se aclaró la garganta y leyó, y en cuanto a la propiedad junto al lago, mi deseo es que sea compartida en partes iguales por mis nietos, Zachary Montemayor y Laura Montemayor. Juro que vi cómo la mandíbula de mi padre se apretaba con tanta fuerza que pensé que se rompería los dientes. No dijo una sola palabra, pero su cara lo decía todo. Estaba furioso. Una furia fría, silenciosa, que era mucho más aterradora que cualquier grito. Tan pronto como el abogado terminó, mi padre se levantó bruscamente, y sin mirarme, salió de la oficina. Mi madre lo siguió, con una mirada de disculpa y pánico dirigida a mí. Los días siguientes, mientras me quedé en casa de mi abuela, fueron una tortura. Mi padre me aplicaba la ley del hielo. Actuaba como si yo fuera invisible, como si no existiera. Si entraba a una habitación, él se salía. Si intentaba hablar, miraba a través de mí. Una noche, mi prima Laura y yo hablamos. Admitió que su mamá, la hermana de mi papá, tampoco estaba feliz con la decisión, pero al menos no se comportaba como una niña con un berrinche. Fue mi abuela quien, una tarde, me dio la paz que necesitaba. Estábamos ordenando unas fotos viejas del abuelo cuando me dijo, tu abuelo amaba mucho a tu padre, Zachary. Pero también vio lo duro que trabajaste, vio cuánto luchaste. Quería que tuvieras algo que significara mucho para él. Y añadió algo que se quedó conmigo para siempre. Tu abuelo no estaba tomando partido. Estaba eligiendo el amor. Te amaba a ti y amaba a Laura, y por eso quería que ambos tuvieran un lugar donde siempre pudieran sentirse cerca de él. La noche antes de regresar a mi vida, me encontré con mi padre en la cocina. El silencio era espeso, incómodo. Finalmente, él habló, su voz rasposa y llena de veneno. Sabes, esa casa del lago se suponía que debía quedarse en la familia. Se suponía que era nuestra. Lo miré, ya sin miedo, solo con una profunda tristeza. Todavía lo es, papá, le respondí. No la voy a vender. No la voy a convertir en un negocio. Sigue siendo nuestra. Él no respondió. Simplemente dejó su taza en el fregadero con un golpe seco y salió de la cocina. Y en su silencio, entendí que esto no había terminado. La Guerra Fría estaba a punto de volverse caliente. Muy caliente. Todo comenzó unas semanas después de mi regreso. Mi padre empezó a aparecerse en mi casa sin avisar. Al principio, pensé que quería hablar, que tal vez estaba procesando su duelo. Pero no.
Venía a exigir que le entregara las escrituras de la Casa del Lago. Su tono no era de negociación, era de una demanda hostil. Cuando me negué, comenzó a hacer amenazas. Me dijo que el testamento de mi abuelo estaba equivocado, que yo estaba mal por no compartir la casa con él. Era como si un interruptor se hubiera activado dentro de su cabeza, borrando cualquier rastro de lógica o de cariño paternal. Y entonces, un día, llegaron los documentos legales. Un notificador me entregó un sobre grueso en la puerta de mi oficina. Ahí estaba, en blanco y negro. Mi propio padre, con su nombre completo, me estaba demandando. Los documentos, redactados por un equipo de abogados caros, me acusaban de haber obtenido la Casa del Lago de manera indebida. Alegaba que era su herencia por derecho, no la mía, y que yo había manipulado a mi abuelo en su lecho de muerte para que me la dejara. Era la misma mentira que habían esparcido entre la familia, pero ahora, con un sello oficial. Era ridículo. El testamento de mi abuelo era claro como el agua, y mi prima Laura era testigo. Mi mamá, mientras tanto, intentaba jugar a ser la mediadora. Me llamaba por teléfono, su voz un susurro de falsa calma. «Mijo, por favor», me decía, «solo dale la casa a tu padre. Para que podamos superar esto, para que volvamos a ser una familia». «¿Superar esto, mamá?», le respondí, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. «Él me está demandando. Él está diciendo que manipulé a mi abuelo. No hay nada que superar. Él rompió todo». Contraté a mi propio equipo de abogados. En nuestra primera reunión, me lo dejaron claro. «Zachary», me dijo el abogado principal, «el caso de tu padre no tiene fundamento legal. Pero en México, eso a veces no importa. Se van a ir a las chicanas legales, a los retrasos, a las apelaciones. Van a intentar cansarte, agotarte financieramente hasta que te rindas. Prepárate para una pelea larga y sucia». Y en ese momento, en esa sala de juntas fría, rodeado de papeles legales, tomé una decisión. Mi padre había subestimado mi capacidad para los negocios. Ahora, estaba subestimando mi capacidad para luchar. Ya no se trataba de la casa. Se trataba de mi nombre. Se trataba del legado de confianza de mi abuelo. Y yo no iba a ceder. No iba a rendirme. Estaba en un punto sin retorno. La guerra había sido declarada oficialmente, y yo iba a pelear hasta el final. La batalla legal se extendió mucho más de lo que debería. Mi padre tenía buenos abogados, no para ganar, sino para alargar el proceso. Creo que su estrategia era simple, esperaba que en algún momento yo me cansara, que tirara la toalla y le dijera que la casa sería suya, solo para terminar con la pesadilla. Pero él no entendía algo. Mi tía, la madre de Laura, no se unió a su cruzada. Y mi abuela, con una fuerza tranquila, me dijo que mi abuelo realmente quería que yo tuviera esa casa. Con esas dos mujeres de mi lado, no iba a bajar los brazos. El testimonio de mi abuela en el juicio fue devastador para la causa de mi padre. Contó la historia con una honestidad y una dignidad que dejó a los abogados de mi padre sin argumentos. Pero la guerra no se libraba solo en los tribunales. La retórica de que yo había manipulado a mi abuelo se extendió más allá de la familia, hasta el punto en que comenzó a afectar mi negocio. Y ahí fue cuando decidí que ya no iba a jugar a la defensiva. Jugamos una partida de ajedrez, y lo demandamos por difamación y por compensación de daños. La pelea ya no era por una casa, era por mi nombre. Al final, después de una cantidad impresionante de dinero gastado por ambas partes, la justicia llegó. El testamento de mi abuelo fue validado. La Casa del Lago nos pertenecía a Laura y a mí. Y mi demanda por difamación, también la gané. Mi padre fue condenado a pagarme una suma considerable por los daños a mi reputación. Y aquí es donde la tragedia se vuelve una ironía amarga. El costo de sus abogados, sumado a lo que tuvo que pagarme, fue mucho más alto que el valor de la casa que tanto anhelaba. Descubrí la verdad durante el proceso. Su obsesión con la casa no era por los recuerdos de su infancia. La quería para venderla. El cuerpo de mi abuelo todavía no estaba frío, y él ya estaba planeando cómo liquidar su legado. El dinero que le prestó a Bernard, más las deudas que acumuló, lo habían dejado en una posición financiera delicada. Y la pelea legal conmigo lo terminó de hundir. Mis padres tuvieron que vender su casa, esa mansión en las Lomas donde me habían dicho que yo no tenía la chispa. Usaron parte del dinero para pagar mi demanda, y el resto para cubrir otras deudas. Se vieron muy afectados financieramente por su propia soberbia.
Hace poco, un familiar me sugirió que yo debería comprar una parte del negocio de mi padre, para que quedara en la familia. Casi me reí en su cara. Tener de socio a mi padre no es una de las ideas más tentadoras en este momento. Y así termina esta historia. Gané. En el papel, lo gané todo. Me quedé con la casa del lago, limpié mi nombre y vi cómo la persona que intentó destruirme pagó las consecuencias de sus actos. Pero la victoria se siente extraña. Se siente hueca. Porque para ganar, tuve que ir a la guerra contra mi propia sangre. Y en una guerra familiar, nadie gana realmente. Solo quedan sobrevivientes, de pie, entre las cenizas de lo que alguna vez fue un hogar. Este es el precio de mi éxito. Y a veces, en la quietud de la noche, me pregunto si no fue demasiado alto. A mi suegra, la mamá de mi esposo, nunca le caí bien. No es algo que me dijera a la cara, claro que no. Ella es de esa clase de mujeres que dominan el arte de la agresión pasiva, de la crítica disfrazada de consejo. Cuando mi esposo y yo éramos novios, sus comentarios eran sobre mi forma de vestir, sobre mi trabajo, sobre la colonia donde vivía, la Narvarte, que para ella era muy ruidosa. Yo lo dejaba pasar. Lo hacía por amor a mi esposo, que siempre me defendía con un cansado "ay, mamá, ya déjala en paz". Pero todo cambió cuando nació mi hijo, Santiago. Mi Santi. Desde el momento en que lo vio, algo en su mirada cambió. No era el amor puro de una abuela. Era posesión. Mi hijo no era su nieto, era la continuación de su propio hijo, una oportunidad para ella de volver a ser madre, pero esta vez, corrigiendo todos mis errores. Sus visitas se volvieron un infierno de pequeños pinchazos. Si lo cargaba, me decía, así no, mija, le vas a sacar el aire. Si le daba el biberón, cuestionaba la temperatura. Si le cantaba para dormirlo, me decía que mi voz lo iba a sobreestimular. Cada decisión que yo tomaba como madre primeriza, era inmediatamente auditada y descalificada por ella. Mi esposo, atrapado en medio, intentaba mediar. No te enganches, mi amor, me decía por las noches, ya sabes cómo es mi mamá, lo hace con buena intención. Pero yo sabía que no era buena intención. Era una lucha de poder silenciosa por el control de mi hijo. Y yo estaba empezando a sentirme acorralada en mi propia casa. La situación llegó a un punto que me enfermaba de ansiedad. Mi esposo y yo teníamos una boda fuera de la ciudad, un compromiso ineludible de su trabajo. No teníamos con quién dejar a Santi, que apenas tenía 6 meses. La única opción, la que me provocaba un nudo de hielo en el estómago, era mi suegra. Mi esposo me aseguró que todo estaría bien, que hablaría con ella, que le pediría que respetara mis rutinas. Yo fingí estar de acuerdo, pero por dentro, un mal presentimiento me estaba comiendo viva. La mañana que nos fuimos, preparé todo. Leche medida, pañales contados, la ropa separada por horas, instrucciones escritas en una hoja, detalladas al minuto. Mi suegra me miraba con una sonrisita burlona mientras yo le explicaba todo. «Ay, mija, no te preocupes tanto», dijo. «Yo crié a 3, creo que sé cómo cuidar a un bebé». Le di un beso a mi Santi, aspirando su olor a bebé, tratando de memorizarlo. Se lo entregué en brazos a mi suegra. Nuestros ojos se cruzaron por encima de la cabecita de mi hijo. Y en su mirada no vi cariño. Vi triunfo. En ese momento, ella había ganado. Ojalá le hubiera hecho caso a ese nudo en el estómago. Ojalá nunca me hubiera subido a ese coche. El coche se alejaba, y con cada metro, sentía como si un hilo invisible que me unía a mi hijo se estirara hasta el punto de romperse. Mi esposo puso música, intentó hacerme plática, pero yo solo podía mirar por la ventana, con el corazón hecho un puño. La boda era en una hacienda en Puebla. Hermosa, por supuesto. Pero yo no veía la decoración, no escuchaba la música, no saboreaba la comida. Estaba físicamente ahí, pero mi mente, mi alma entera, se había quedado en mi casa en la Narvarte. Cada hora, inventaba una excusa para alejarme y llamarla. La primera vez, me contestó con un tono de fastidio. «Sí, todo bien, mija. El niño comió y ya se durmió. Deja de preocuparte y disfruta la fiesta, me estás ofendiendo». Me sentí culpable. Tal vez estaba exagerando. Intenté relajarme. Mi esposo me sacó a bailar. Pero no podía.
Sentía una vibración en el pecho, una alarma silenciosa que no dejaba de sonar. 2 horas después, volví a llamar. Esta vez, escuché a Santi llorando desconsoladamente de fondo. «¿Qué pasa?», le pregunté, mi voz un hilo. «Ay, nada, tiene cólico», me respondió bruscamente. «Yo sé cómo calmarlo, no te preocupes». Y me colgó. Ese llanto no era normal. Yo conocía cada uno de los llantos de mi hijo. Ese era un llanto de dolor, de miedo. El mal presentimiento se convirtió en una certeza helada. Fui con mi esposo, que estaba en medio de una conversación. Lo tomé del brazo. «Vámonos», le dije. Él me miró, confundido. «¿Cómo que vámonos, mi amor, si la fiesta apenas empieza?» «Vámonos ahora», repetí, mi voz era baja pero tan filosa que lo hizo callar. Algo está mal con Santi, lo sé. Él vio el pánico en mis ojos. No discutió. Nos disculpamos con los novios y salimos de ahí. El viaje de regreso a la ciudad fue el más largo de mi vida. Un silencio tenso, solo roto por el sonido de las llantas en la autopista. Mi mente era una película de terror, proyectando los peores escenarios posibles. Cuando por fin llegamos a la casa, entré corriendo. La sala estaba en silencio. Corrí a la recámara de Santi. Y la escena que vi, la imagen que se grabó a fuego en mi cerebro para siempre, fue la de mi suegra, de pie, junto a la cuna. Tenía a mi hijo en brazos. Pero no lo estaba arrullando. Lo estaba sacudiendo. Lo estaba sangoloteando con una violencia contenida, susurrándole con los dientes apretados: «Ya cállate, niño, ya cállate». La cabecita de mi bebé se sacudía de un lado a otro. Su llanto era apenas un gemido ahogado. No pensé. No razoné. Mi cerebro se apagó y mi cuerpo reaccionó. El instinto más antiguo y poderoso, el de una madre protegiendo a su cachorro, tomó el control total. En 2 zancadas estuve frente a ella, le arrebaté a mi hijo de los brazos y, con la misma mano, con toda la fuerza de mi rabia y mi miedo, le solté una cachetada que resonó en el silencio de la habitación como un disparo. El tiempo se detuvo. Mi suegra me miraba con los ojos desorbitados, una mano en su mejilla roja. Mi esposo estaba paralizado en la puerta, con la cara pálida de horror. Y yo, de pie, abrazando el cuerpecito tembloroso de mi hijo, respirando agitadamente, acababa de declarar una guerra de la que no había retorno. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Éramos 3 estatuas en la penumbra de la habitación de mi hijo. Mi suegra, con la mano en la mejilla, sus ojos desorbitados por la sorpresa y la furia. Mi esposo, paralizado en el umbral de la puerta, su cara una máscara de incredulidad. Y yo, de pie, con mi bebé pegado a mi pecho, sintiendo sus pequeños temblores, mi cuerpo vibrando con una adrenalina salvaje. El único sonido era el gemido suave de Santi, un sonido que me anclaba a la realidad. Mi suegra fue la primera en moverse. Pasó de la sorpresa a la indignación en un parpadeo. Se convirtió en la víctima. «Me pegaste», susurró, su voz temblorosa de un coraje teatral. «En mi propia casa. Me levantaste la mano». Mi esposo finalmente reaccionó. Pero no corrió hacia mí. No corrió a ver a su hijo. Corrió hacia ella. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó, su voz llena de una preocupación que me partió el alma en 2. Ese fue el segundo golpe de la noche, y dolió más que el primero. «A ella le preguntas si está bien», dije, mi voz era fría, carente de toda emoción. «A ella. Después de lo que acabas de ver». Mi esposo me miró, su cara era un torbellino de confusión. «Yo no vi nada», balbuceó. «Acabo de entrar». Mi suegra aprovechó su momento. Solo trataba de calmarlo. «Este niño tuyo es muy difícil, nunca para de llorar», comenzó a sollozar. «Después de que les hago el favor de cuidárselos para que se vayan de fiesta, así me pagas, mal agradecida». Era una actuación digna de un Oscar. Y mi esposo, por un momento, pareció creérsela. Vi la duda en sus ojos. Y supe que ese era el momento decisivo. No solo para esa noche, sino para el resto de mi vida. Miré a mi esposo, el hombre con el que había prometido pasar el resto de mis días. «Saca a tu madre de mi casa», le ordené, mi voz no admitía réplica. «Ahora mismo». Él me miró, atónito. «Mi amor, es mi mamá, no puedo». «Sácala de mi casa», repetí, dando un paso hacia él. «O los que nos vamos para siempre, somos tu hijo y yo».
Y te juro por lo más sagrado, que no lo vuelves a ver. Elige. Ahora. La ultimátum había sido lanzado. Las palabras quedaron flotando en el aire denso de la habitación, un desafío directo a mi esposo. Elige. Su madre o su hijo. Su pasado o su futuro. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Mi esposo nos miró a las dos. A su madre, con la cara roja y los ojos llorosos de furia y victimismo. Y a mí, de pie como una loba, con su hijo en brazos, mi rostro una máscara de determinación inquebrantable. Vi la guerra en sus ojos. Una vida entera de lealtad a su madre luchando contra el instinto de proteger a su nueva familia. Mi amor, por favor, cálmense, balbuceó, dando un paso hacia nosotras. Mamá, vamos a la sala, vamos a... No, lo corté en seco. No hay nada que hablar. No hay nada que calmar. La decisión es simple. Y es tuya. Mi suegra vio su oportunidad y atacó de nuevo, su voz un lamento de telenovela. Me estás echando, hijo. Vas a echar a tu propia madre a la calle por esta mujer. Después de todo lo que he sacrificado por ti. Él la miró, su rostro lleno de angustia. Pero entonces, sus ojos se posaron en Santi, que seguía temblando en mis brazos. Y algo en él, finalmente, hizo clic. La duda desapareció. Se enderezó, y con una voz que yo nunca le había escuchado, una voz de hombre, no de hijo, se dirigió a su madre. Mamá, dijo. Vete. Mi suegra abrió la boca, incrédula. Pero yo solo. Vete, por favor, repitió él, su voz más firme ahora. Ella nos lanzó una mirada cargada del veneno de 1000 víboras. Bien, siseó mientras recogía su bolso. Pero que te quede claro, hijo. Hoy, has roto esta familia. Y luego me señaló con un dedo tembloroso. Y tú, malagradecida, espero que nunca sepas lo que se siente que la sangre de tu sangre te dé la espalda. Dio media vuelta y salió de la habitación. Escuchamos sus pasos furiosos por el pasillo, el portazo de la entrada principal, y luego, el silencio. Un silencio absoluto, pesado, lleno de todo lo que se había roto. Mi esposo se quedó de pie, sin moverse, mirando la puerta por la que su madre había salido. Finalmente, se giró hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Perdóname, susurró. Perdóname por no haberte escuchado. Por no haberte creído. Yo me acerqué y le mostré el cuello de nuestro hijo, donde unas marcas rojas comenzaban a formarse. Él ahogó un sollozo. Lo abracé, y él me abrazó a mí y al bebé, y los tres nos quedamos ahí, en medio de la habitación, llorando juntos. Esa noche cambió todo. Mi suegra no ha vuelto a entrar a esta casa. Mi esposo finalmente entendió que su lealtad primaria era ahora con nosotros, su familia, la que él eligió formar. La familia Montemayor se fracturó, sí. Hay tíos que no nos hablan, primos que nos miran con rencor. Pero mi hogar, mi pequeño núcleo, está en paz. Mi hijo duerme tranquilo, en una casa donde nadie le volverá a poner una mano encima. A veces, en la noche, recuerdo el sonido de mi mano contra su mejilla. Y no me arrepiento. No fue un acto de violencia. Fue un acto de fundación. El sonido de un límite que se dibujaba no con tinta, sino con fuego. Fue el sonido de una madre naciendo. Iniciamos la confesión de el postre se sirve frío. Mi panadería no es solo un negocio. Es mi santuario. Se llama El Dulce Capricho, y está en una esquina arbolada de la Condesa. Cada ladrillo, cada azulejo, cada receta, la elegí yo. La construí desde cero con un préstamo que sigo pagando, y con más horas de trabajo de las que me atrevo a contar. El olor a mantequilla y pan recién horneado que te recibe al entrar, ese es el olor de mi sueño hecho realidad. Conozco a mis clientes por su nombre, sé qué café les gusta, sé qué panqué se llevan los domingos. Mi local es un lugar feliz, un pequeño refugio del caos de la Ciudad de México. O al menos, lo era. Hasta que Ricardo empezó a frecuentarlo. Ricardo era uno de esos hombres que parecen salidos de un comercial de perfume caro. Guapo, de traje siempre impecable y con un reloj que probablemente costaba más que mi horno industrial. Llegaba en su Mercedes, se sentaba siempre en la misma mesa junto al ventanal, y pedía su expreso doble como si le estuviera haciendo un favor al mundo. Era un mi rey en toda la extensión de la palabra. Al principio, era solo un buen cliente. Pero pronto empecé a notar los detalles. La forma condescendiente en que le hablaba a mis meseras. La manera en que coqueteaba con la barista cuando creía que yo no estaba mirando.
Tenía una arrogancia silenciosa, una certeza de que el mundo era su patio de recreo, y que todos nosotros solo éramos parte del escenario. Yo lo toleraba, por supuesto. Un cliente es un cliente. Todo cambió el día que llegó con ella. Se llamaba Sofía. Era su prometida. Y era todo lo contrario a él. Tenía una sonrisa tímida, una mirada dulce y una amabilidad genuina que desarmaba. Se notaba a leguas que estaba perdidamente enamorada de él. Mientras él revisaba su celular con aire de impaciencia, ella admiraba los pasteles en la vitrina con ojos de niña. Me cayó bien al instante. Y por eso, empecé a odiar a Ricardo un poco más cada día. Porque veía cómo la trataba. Las pequeñas interrupciones cuando ella hablaba, la forma en que descalificaba sus opiniones con una risita, cómo elegía por ella lo que iba a desayunar. Sofía no parecía notarlo, o no quería notarlo. Estaba cegada por el amor. Pero yo, desde la barra, lo veía todo. Veía la dinámica tóxica, el control sutil, la falta de respeto disfrazada de sofisticación. Y un sentimiento de protección hacia esa chica que apenas conocía empezó a crecer en mí. La gota que derramó el vaso, la que activó mi plan, no tuvo que ver con ella. Tuvo que ver conmigo y con mi santuario. Un día, Ricardo llegó solo, de mal humor. Se quejó de que su café estaba frío, de que el croissant no estaba lo suficientemente crujiente. Le ofrecí cambiarle todo, sin costo, por supuesto. Él me miró con desdén y dijo, no te preocupes, chiquita. No es como si este lugarcito pudiera aspirar a la perfección, ¿verdad? Es pintoresco. Pintoresco. Esa palabra, dicha con ese tono, fue un insulto directo a cada madrugada que pasé amasando, a cada peso que invertí, a cada sueño que deposité en ese local. Se levantó, dejó un par de billetes en la mesa y se fue, dejándome ahí, de pie, con una rabia fría y clara como el hielo. Ese hombre no solo era un infiel y un prepotente. Había profanado mi santuario. Y mientras limpiaba su mesa, miré hacia la esquina del techo, a la pequeña luz roja de la cámara de seguridad. Y fue entonces cuando una idea, un plan delicioso y terrible, comenzó a hornearse en mi mente. Ricardo iba a recibir su merecido. Y yo, iba a servirle el postre más amargo de su vida. La idea había nacido, fría y perfecta, en medio de mi rabia. Las cámaras de seguridad, esas que instalé para protegerme de los ladrones, se convertirían ahora en mis armas, en los ojos de mi venganza. Esa noche, no dormí. Mi mente era un torbellino de posibilidades. Sabía que Ricardo era un mujeriego, lo sentía en mis huesos. Pero para que mi plan funcionara, necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. Así que, durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una espía en mi propio negocio. Cada noche, después de cerrar el Dulce Capricho, me encerraba en mi pequeña oficina con una taza de café, y me ponía a revisar horas y horas de grabación. Al principio, solo confirmaba lo que ya sabía. Su trato prepotente, sus sonrisas coquetas a mis empleadas. Pero yo buscaba algo más. Y lo encontré. Descubrí un patrón. Los martes y jueves, siempre entre las 4 y las 5 de la tarde, Ricardo no venía solo. Pero no venía con Sofía. Se reunía con otra mujer. Una mujer que era la antítesis de su prometida. Morena, de labios rojos, con una ropa ajustada y una actitud que gritaba peligro. Y en las grabaciones silenciosas, vi la verdad. Con ella, Ricardo no era condescendiente. Era apasionado. Vi cómo se tomaban de las manos sobre la mesa, cómo él le acariciaba la mejilla. Vi cómo compartían un tiramisú, comiendo del mismo plato, sus miradas cargadas de una intimidad que nunca le vi dedicar a Sofía. Y entonces, obtuve mi trofeo. Un martes, creyéndose a salvo en su rincón favorito, él se inclinó sobre la mesa y la besó. Un beso largo, profundo, sin lugar a dudas. Ahí estaba. La prueba. Mi cámara, con su lente frío y objetivo, lo había capturado todo en alta definición. Ahora venía la parte divertida. El plan. No podía simplemente enviarle el vídeo a Sofía. Eso era torpe, vulgar. La venganza, como la buena repostería, requiere delicadeza, presentación. Tenía que ser una obra de arte. Sabía que Ricardo y Sofía vendrían el sábado, como casi siempre, para desayunar y hablar de los detalles de su boda. Así que pasé la noche del viernes preparando mi regalo para ellos. Edité un vídeo. Un pequeño montaje que titulé Nuestros momentos en el Dulce Capricho.
Los primeros 30 segundos eran clips adorables de ellos dos, de Ricardo y Sofía. Riendo, compartiendo un pastel, ella dándole un beso en la mejilla. Música dulce de fondo. Pura inocencia. Luego, una transición suave. La misma mesa, el mismo ángulo de cámara. Pero ahora, la que está sentada frente a Ricardo es la otra mujer. La música cambia a algo más lento, más sensual. Y entonces, la misma secuencia. Las manos entrelazadas, el tiramisú compartido. Y para el gran final, a pantalla completa, el beso. Lento, claro, innegable. El sábado por la mañana, llegué a la panadería sintiendo una calma peligrosa. Coloqué una pequeña tablet en su mesa de siempre, con el vídeo listo para reproducirse. Cuando entraron por la puerta, Sofía sonriendo como siempre y Ricardo con su aire de dueño del mundo, los recibí con mi sonrisa más dulce y profesional. Ricardo, Sofía, qué gusto verlos, les dije. Hoy, por ser clientes tan especiales, el desayuno corre por mi cuenta. Y tengo una pequeña sorpresa para ustedes. Un pequeño regalo de bodas de nuestra parte. Se sentaron, intrigados. Sofía, emocionada por el detalle. Ricardo, con una sonrisa arrogante, como si mereciera todos los regalos del mundo. Les serví sus cafés. Y con un simple movimiento, presioné play en la tablet. El postre, pensé para mis adentros, está a punto de servirse. Y se sirve muy, muy frío. El anzuelo estaba en el agua. La tablet, sobre la mesa, era una pequeña caja de Pandora a punto de abrirse. Ricardo y Sofía me miraban, sonrientes, esperando su regalo. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar un funeral. ¿El de su relación? Le di al play. Los primeros segundos del vídeo llenaron la pantalla. Eran ellos, Ricardo y Sofía, en esa misma mesa, riendo. Un clip de ella robándole un trozo de pastel, otro de él limpiándole una mancha de chocolate de la comisura de los labios. La música era una melodía suave, romántica. Vi a Sofía sonreír, genuinamente conmovida. ¡Ay, qué lindo detalle!, susurró, mirando a Ricardo con una adoración que me revolvió el estómago. Ricardo sonreía también, una sonrisa de suficiencia, de hombre encantador que recibe un homenaje. Estaba disfrutando el espectáculo. Perfecto. Entonces, la música cambió. Se volvió más lenta, más sensual, con una nota de melancolía. La imagen hizo una transición suave. Era la misma mesa, el mismo ángulo. Pero Sofía ya no estaba en la silla. Ahora, estaba la otra mujer. La morena de labios rojos. Vi la sonrisa de Sofía vacilar, una pequeña arruga de confusión apareció en su frente. Ricardo dejó de sonreír. Su cara perdió todo el color. Reconoció la escena al instante. Intentó tomar la tablet, apagarla, pero yo me acerqué a la mesa con una jarra de café. Cuidado, Ricardo, no vayas a tirar nada, dije con una voz dulce como el almíbar, pero con una mirada que le ordenaba no moverse. Se quedó helado, atrapado. En la pantalla, sus manos se entrelazaban con las de la otra mujer. Compartían un tiramisú. Y entonces, el gran final. El beso. A pantalla completa, en cámara lenta. No miré a Ricardo. Miré a Sofía. No gritó. No hizo una escena. Hizo algo mucho peor. Se quedó completamente quieta, su rostro una máscara de incredulidad. Vi como una sola lágrima, gruesa y silenciosa, comenzaba a rodar por su mejilla. Observó el final del vídeo en un silencio absoluto. Luego, con una calma que me heló la sangre, levantó su mano izquierda. Se quitó lentamente el anillo de compromiso, ese diamante enorme que Ricardo le había dado. Lo colocó con una delicadeza infinita sobre la mesa, justo al lado de la taza de café a medio tomar. Se levantó de su silla. Miró a Ricardo, no con odio, sino con una lástima infinita, como si estuviera viendo a un insecto patético. Y sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y salió de mi panadería. Ricardo se quedó sentado, solo, en medio de un silencio sepulcral. Todos los clientes del local fingían no mirar, pero el aire estaba cargado de la humillación que él irradiaba. Me acerqué a su mesa. Él levantó la vista, sus ojos llenos de un odio puro. Con mi voz más profesional y serena, le dije, creo que su cuenta está saldada, Ricardo. Que tenga un buen día. Se levantó, tirando la silla en el proceso, y salió de mi local como una bestia herida. Mientras veía su Mercedes alejarse a toda velocidad, sentí una paz inmensa. Mi santuario había sido profanado, sí.
Pero también, había sido el escenario de la justicia. Y la justicia, a veces, es el postre más dulce de todos. Entramos en el lujoso salón de una boda, un lugar que debería ser el escenario de la felicidad más pura, pero que esta noche, se convertirá en un campo de batalla. La línea de combate, un código de vestimenta. Las armas, el orgullo y la tradición familiar. Comienza la confesión de la boda de hierro. El reflejo que me devolvía el espejo era el de una novia. El vestido era perfecto, el peinado era impecable, el maquillaje era sutil. Pero mis ojos no brillaban de pura felicidad. Brillaban con la tensión de un soldado antes de la batalla. Hoy no era solo el día de mi boda con Javier. Era el día de mi prueba de fuego con su familia. Y en específico, con su tía, Angélica. Para entender lo que pasó en la puerta de mi boda, tienen que entender a la tía Angélica. Ella es la matriarca no oficial del lado de mi esposo. Una de esas mujeres que siempre tiene una opinión para todo, envuelta en un falso tono de consejo que en realidad es una crítica. Desde que Javier y yo éramos novios, yo fui su proyecto. Me aconsejaba sobre mi carrera, sobre mi departamento, sobre la forma en que me reía. Pequeños alfileres, pinchazos constantes para recordarme que yo era una pieza externa, alguien que tenía que ser moldeada para encajar en su perfecto rompecabezas familiar. Su hija, mi prima política Valeria, era su eco, su versión más joven y pasivo-agresiva. Recuerdo una Navidad, en su casa, cuando elogiaron el pavo de mi suegra por 10 minutos, y al probar el postre que yo había llevado, la tía Angélica simplemente dijo, «Ah, qué interesante», y cambió de tema. Fue una humillación silenciosa, pero rotunda. Por eso, la boda era tan importante para mí. No por el lujo, no por la fiesta. Era mi oportunidad de establecer un límite. De decir, esta es mi vida ahora, nuestro territorio, y aquí, las reglas las ponemos nosotros. Y mi primera regla fue el código de vestimenta. Etiqueta rigurosa, decía la invitación en una caligrafía elegante. Vestido largo para las mujeres, smoking para los hombres. No era un capricho. Era un símbolo. Un símbolo de respeto por la ocasión, por el lugar que habíamos elegido, el ex convento de San Hipólito, y por nosotros. Cuando enviamos las invitaciones, mi esposo me contó que su tía Angélica le había dicho por teléfono, «Ay, qué exagerados, ni que fuera una boda real». Ese comentario fue la primera bengala de advertencia. Supe entonces que lo haría. Que intentaría desafiarme. Esa noche, mientras mi maquillista me daba los toques finales, hablé con mi wedding planner. Le di una sola instrucción, la más importante de todas. «Marcela», le dije, «el código de vestimenta no es una sugerencia. Es la regla. Nadie, y te repito, nadie que no lo cumpla, entra. Así sea mi propia madre». Marcela me miró, un poco sorprendida por mi intensidad, pero asintió. Mi esposo, Javier, me decía que estaba exagerando. «Mi amor, ya sabes cómo es mi tía, le gusta hacer drama, pero no se atreverá a hacer una escena en nuestra boda», me decía. Pero él no la conocía como yo. Yo no la veía como su tía. La veía como una reina que estaba a punto de descubrir que su reino tenía una nueva frontera, y que en la aduana, estaba yo, pidiendo pasaporte y visa. Y estaba lista para negarle la entrada. El momento había llegado. La música comenzaba a sonar suavemente en el patio del ex convento, los invitados llegaban, sus risas y conversaciones creando un murmullo de celebración. Pero yo no estaba tranquila. Sabía que la prueba de fuego era inminente. Estaba en la pequeña suite nupcial, dándome los últimos retoques, cuando mi wedding planner, Marcela, entró sin tocar. Su cara, normalmente una máscara de calma y control profesional, estaba pálida. «Tenemos un problema en la entrada», me dijo en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Mi corazón dio un vuelco. «¿Ya están aquí, verdad?», pregunté. Marcela asintió. «Es tu tía Angélica y su hija. No traen vestido largo. Es un vestido de cóctel, por encima de la rodilla». Miré a mi esposo, Javier, que estaba a mi lado ajustándose el moño. Su cara se descompuso. «Mi amor, por favor», comenzó a decir. «No», lo interrumpí. «Ni siquiera termines la frase, Javier». Me giré hacia Marcela. La instrucción fue clara. «No entran». «Pero es tu tía», insistió Javier, su voz un ruego. «No podemos hacerles esto, mi mamá se va a morir». «Precisamente porque es tu tía»,
Le respondí, mi voz fría como el acero. Precisamente por eso. Esto no es por un vestido. Es un mensaje. Y yo voy a responder. Salí de la suite, mi vestido de novia susurrando sobre el piso de piedra. Javier venía detrás de mí, suplicando en voz baja. Al llegar al vestíbulo de entrada, la vi. La escena era exactamente como la había imaginado. Mi tía Angélica y mi prima Valeria, paradas con los brazos cruzados, discutiendo con el jefe de seguridad. Algunos invitados que llegaban se detenían, fingiendo no mirar, pero disfrutando del espectáculo. Me acerqué lentamente, sintiendo el peso de mi decisión en cada paso. Tía Angélica me vio y su cara se transformó en una sonrisa venenosa. «Mijita, qué bueno que vienes», dijo con un sarcasmo que chorreaba miel. «Parece que tus gorilas aquí presentes no entienden de jerarquías familiares. No nos dejan pasar a tu fiestecita». La miré directamente a los ojos. «Tía Angélica, Valeria. Qué pena que hayan venido desde tan lejos para esto», dije, mi voz tranquila, pero sin un ápice de duda. Pero la invitación era muy clara. Etiqueta rigurosa. Y esta es una regla que aplica para todos. Valeria soltó un bufido. «No manches, prima. Es tu boda. ¿Nos vas a hacer este numerito por un pedazo de tela?» «No, Valeria», respondí, dando un paso más cerca. «No les estoy haciendo un numerito por un pedazo de tela. Les estoy negando la entrada por su falta de respeto. Por no respetar la única y más importante regla que les pedí en el día más importante de mi vida». Me di la vuelta, ignorando sus caras de indignación y los susurros de los demás invitados. Le hice una seña al jefe de seguridad. «Acompáñelas a la salida, por favor». Y sin mirar atrás, tomé del brazo a mi esposo, que me miraba como si fuera una extraña. «Vamos, mi amor», le dije. «La fiesta nos espera». El camino de regreso desde la entrada hasta el patio principal del ex convento fue el más largo de mi vida. El sonido de mis tacones sobre la piedra antigua era lo único que escuchaba, además del latido furioso de mi propio corazón. Javier caminaba a mi lado, rígido, en silencio. Antes de que pudiéramos reincorporarnos a la fiesta, lo jalé del brazo hacia un pequeño claustro lateral, lejos de las miradas de los invitados. «No puedo creer que hayas hecho eso», me susurró, su voz temblando de ira y de miedo. «Es mi tía, Ana. Mi mamá me va a matar. Acabas de arruinar nuestra boda». Lo miré, y la adrenalina me dio una calma que no sabía que poseía. «Yo no arruiné nada, Javier», le respondí, mi voz baja pero firme. «La arruinó ella, en el momento en que decidió que su necesidad de desafiarme era más importante que el respeto a nuestro matrimonio. Esto no era por un vestido, y tú lo sabes. Esta era la primera prueba. Era su manera de ver si yo me doblaba. Y si cedíamos en esto, íbamos a ceder en todo lo demás. Dime, ¿esa es la vida que quieres? Una vida pidiendo permiso». Él no supo qué responder. El resto de la noche fue una actuación. La actuación de mi vida. Bailamos nuestro primer baile sonriendo a las cámaras, mientras yo sentía las miradas de la mitad del salón clavadas en mi espalda. Cortamos el pastel, brindamos con champán y nos reímos de los discursos de nuestros amigos. Pero era un teatro. Cada vez que me cruzaba con mi suegra, su mirada era de un hielo polar. El resto de la familia de Javier me hablaba con monosílabos, con una cortesía forzada que era más insultante que un grito. Éramos los reyes de una fiesta fracturada, los novios felices en una guerra fría. La verdadera prueba llegó al final de la noche, cuando las puertas de la suite nupcial se cerraron detrás de nosotros. Ya no había invitados, ni música, ni cámaras. Solo nosotros dos y el eco de la batalla que habíamos librado. Javier se quitó el saco y se sentó en la orilla de la cama, con la cabeza entre las manos. Yo me quité el velo lentamente, preparándome para la conversación que definiría nuestro futuro. Después de un largo silencio, él habló. «Mi tía Angélica llamó a mi mamá», dijo, sin mirarme. «Están furiosas. Dicen que te odian. Que nunca te van a perdonar». Me senté a su lado. «¿Y tú?», le pregunté suavemente. «¿Tú qué piensas?». Levantó la vista, y por primera vez esa noche, vi algo más que enojo o miedo. Vi comprensión. «Pienso», dijo con la voz ronca, «que pasé toda la noche viendo cómo mi familia te trataba como una enemiga. Vi sus miradas, escuché sus susurros. Y entendí que tenías razón. Esto nunca fue por un vestido. Fue por el control. Y hoy, por primera vez, les dijimos que no». Se acercó y me tomó las manos. «Hoy no solo nos casamos tú y yo, Ana.
Hoy nos separamos de ellos para poder empezar a ser nosotros. Y si tengo que elegir, te elijo a ti. Siempre te voy a elegir a ti. En ese momento, las lágrimas que no había derramado en toda la noche, finalmente salieron. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. La boda de hierro no había sido una batalla que gané yo sola. La habíamos ganado los dos. Y aunque sabíamos que dejábamos atrás un campo de relaciones rotas, por primera vez, nuestro futuro se sentía sólido. Fuerte. Como el hierro. Iniciamos la confesión de la invitada de honor. Daniel y yo teníamos, según el mundo, el divorcio perfecto. Éramos el ejemplo que nuestros amigos ponían cuando otras parejas se estaban destrozando en los juzgados. No hubo gritos, ni abogados rapaces, ni peleas por la custodia de nuestro hijo, Mateo. Había una tristeza civilizada, un acuerdo mutuo de que el amor se había transformado en un cariño fraternal, y que era más sano para todos seguir por caminos separados. Nos veíamos 2 veces por semana. Un café los martes para discutir los horarios y avances de Mateo en la escuela, y los domingos, cuando él lo recogía, charlábamos en la puerta de mi casa sobre trivialidades. Éramos los mejores socios en el proyecto más importante de nuestras vidas, nuestro hijo. Y yo, honestamente, me sentía orgullosa de nosotros. Creía que habíamos logrado lo que pocos podían, una separación madura. Creía que estaba completamente en paz con nuestra nueva realidad. ¡Qué ilusa fui! La bomba no llegó con una explosión, sino con el tintineo de una cucharita contra una taza de porcelana. Era un martes, en nuestro café de siempre en la colonia Roma. Daniel estaba más nervioso de lo habitual. No dejaba de mover el pie, evitaba mi mirada. Finalmente, después de un largo silencio, lo soltó. Clara y yo, vamos a casarnos, dijo. Clara. Su novia desde hacía 1 año. Una mujer encantadora, debo admitir. Buena con Mateo, siempre respetuosa conmigo. La mujer perfecta para él. La mujer perfecta que no era yo. Sentí como si el aire de la cafetería se hubiera vuelto denso, pesado. Mi sonrisa se sintió como una máscara de yeso que se estaba agrietando. Felicidades, Dani, logré decir, y mi voz sonó extrañamente lejana, como si viniera de otra persona. Me alegro mucho por ustedes. Él sonrió, aliviado de mi reacción. Y entonces, deslizó sobre la mesa un sobre grueso, de color marfil, con nuestros nombres escritos en una caligrafía dorada y elegante. Daniel y Clara. Clara y yo realmente queremos que estés ahí, Ana, dijo. Eres familia. Eres la madre de mi hijo. Tu presencia es muy importante para nosotros. Familia. Esa palabra que antes nos definía, ahora era un recordatorio de lo que había perdido. Tomé la invitación, mis dedos se sentían torpes, ajenos. Claro que sí, le dije. Por supuesto que iré. Será un honor. Mentí. Mentí como nunca antes había mentido en mi vida. Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en el sofá de mi sala, a oscuras, con la invitación en la mano. El papel era grueso, caro. Olía a perfume floral. Daniel y Clara solicitan el honor de su presencia. Cada palabra era una pequeña aguja clavándose en mi pecho. Recordé nuestra propia boda. Una ceremonia mucho más modesta, en el jardín de mis padres, llena de risas y de sueños que ahora parecían el guión de una película ajena. Me pregunté, ¿por qué me está haciendo esto? Y la respuesta era obvia. No lo hacía para herirme. Lo hacía porque de verdad creía en nuestro divorcio perfecto. Creía que yo era esa mujer fuerte, y superada que aparentaba ser en nuestros cafés de los martes. Me había invitado porque no hacerlo habría sido una declaración de guerra, una grieta en nuestra fachada de civilidad. Y yo, por la misma razón, tenía que aceptar. Rechazar la invitación sería admitir que todavía dolía. Sería darle a él, a ella, a todo el mundo, la satisfacción de verme como la exesposa amargada y resentida. Y mi orgullo, mi maldito orgullo, no me lo iba a permitir. Así que, en la oscuridad de mi sala, tomé una decisión. Sí, iría a su boda. Y no solo iría. Iba a necesitar un vestido. No un vestido bonito. Iba a necesitar un vestido espectacular. Un vestido que sirviera de armadura y de declaración silenciosa. Un vestido que, sin que yo tuviera que decir una sola palabra, le susurrara a todo el salón, pero sobre todo a él: mira todo lo que dejaste ir. Las semanas siguientes se convirtieron en una misión secreta. La misión de encontrar el vestido perfecto.
Recorrí las boutiques de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, sintiéndome como una impostora. Las vendedoras me mostraban vestidos de fiesta, hablándome de telas y cortes, sin saber que yo no buscaba una prenda, sino un arma. Me probé un vestido negro, elegante, pero lo descarté de inmediato. No, pensé, mirándome al espejo. Demasiado obvio. Parecería la viuda en el funeral de mi propio matrimonio. Me probé uno rojo, espectacular, pero demasiado agresivo. No quería gritar mírenme, solo quería susurrar mírenme bien. Me probé vestidos de colores pastel, pero se sentían como una mentira. Yo no me sentía dulce ni etérea. Me sentía como un nudo de alambres de púas por dentro. Finalmente, en una pequeña boutique escondida, lo encontré. Era de un color verde esmeralda profundo, casi hipnótico. La tela era una seda pesada que caía con una elegancia increíble. El corte era simple, de cuello alto, sin escotes, pero se ajustaba a mi cuerpo de una forma que me hacía sentir poderosa, serena. No era un vestido de fiesta. Era una armadura. Cuando me vi en el espejo con él puesto, supe que era el indicado. Era el vestido de una mujer que no iba a una boda a competir, ni a llorar. Iba a observar. Los días previos al evento fueron un ensayo constante. Practicaba mi sonrisa frente al espejo del baño hasta que me dolían las mejillas. Una sonrisa que fuera cálida, pero no íntima. Feliz, pero no exultante. Ensayaba mis frases. Clara, te ves radiante, Daniel, les deseo toda la felicidad del mundo. Palabras que sonarían perfectas, pero que para mí, no tendrían ningún peso. Mi hijo Mateo, en su inocencia de 6 años, me encontró un día ensayando esa sonrisa. Mami, ¿por qué pones esa cara triste?, me preguntó. Le acaricié el pelo y le dije la verdad, o una versión de ella. No estoy triste, mi amor. Estoy pensando. A veces, los adultos tenemos que pensar mucho cómo sonreír. La noche antes de la boda, no pude dormir. Saqué el vestido de su funda, y lo colgué en la puerta de mi closet. La seda verde brillaba bajo la luz de la luna que entraba por mi ventana. Parecía una aparición, el fantasma de la mujer en la que me iba a convertir por una noche. Tuve la tentación, una tentación inmensa, de llamar a Daniel y decirle que estaba enferma. Inventar cualquier excusa para no ir. Para no someterme a esa tortura. Pero entonces, recordé por qué lo hacía. Por mi orgullo. Por mi hijo. Y por esa parte de mí que se negaba a ser vista como la víctima de la historia. A la mañana siguiente, me levanté y comencé el ritual. El baño largo, el maquillaje profesional que había contratado, el peinado perfecto. Por último, me puse el vestido. La seda fría se sintió como una segunda piel. Me miré al espejo. Ya no veía a la exesposa herida. Veía a una invitada. Una observadora. Una mujer en control. Respiré hondo. La batalla no era en el jardín de una hacienda. La batalla era dentro de mí. Y yo iba a ganarla. Tomé mi bolso, y salí de mi casa, lista para ir a la boda de mi exesposo. El coche me dejó en la entrada. El sol de la tarde bañaba la fachada de una hacienda en Tepoztlán, un lugar sacado de una revista de bodas de lujo. La batalla había comenzado. Caminé por el sendero de piedra hacia el jardín donde sería la ceremonia. Cada paso se sentía pesado, como si caminara sobre el fondo del mar. Podía sentir las miradas. No eran miradas de odio, eran algo peor. Eran miradas de curiosidad, de morbo. Yo era el elefante en la habitación, la atracción principal del circo. La exesposa. Amigos en común se me acercaban con sonrisas tensas y cumplidos exagerados. Ana, qué guapa estás, te ves increíble. Sus palabras eran amables, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, qué valiente eres por venir, qué incómodo es todo esto. La familia de Daniel fue más honesta en su frialdad. Su tía, la hermana de su mamá, me dedicó un asentimiento de cabeza tan gélido que casi pude ver el vapor. Otros primos simplemente miraron a través de mí. Estaba en territorio enemigo, y mi único escudo era mi vestido verde esmeralda, y la sonrisa que había practicado sin descanso. Encontré mi asiento, en una de las filas de atrás, y esperé. Entonces lo vi. Daniel estaba de pie en el altar, bajo un arco de flores blancas. Se veía increíblemente guapo en su smoking. Nervioso, pasándose la mano por el pelo exactamente como hacía cuando estábamos casados y se sentía presionado. Por un instante, sentí un pinchazo, un eco fantasma de lo que un día fue nuestro.
pero se desvaneció tan rápido como llegó. Lo miraba, y ya no veía a mi esposo. Veía a un hombre que conocía muy bien, a punto de empezar una nueva vida. Y entonces, la música cambió. Todos se pusieron de pie. Y ella apareció al final del pasillo, del brazo de su padre. Clara. La novia. Tengo que admitir que se veía hermosa, radiante. Su vestido era sencillo, elegante, perfecto para ella. Mientras caminaba hacia el altar, una calma extraña se apoderó de mí. Ahí estaba. La mujer que ocupaba mi lugar. Y el pensamiento más doloroso no fue de odio, fue de una triste y profunda aceptación. Se veían bien juntos. La ceremonia fue una tortura exquisita. Cada palabra del juez, cada promesa de amor eterno, cada lectura de un poema cursi, era un recuerdo de mi propia boda. Observaba la escena como si viera una película. Aplaudí cuando había que aplaudir. Sonreí cuando todos sonreían. Cuando Daniel dijo acepto, su voz firme, sentí como se cerraba una puerta en algún lugar profundo de mi memoria. Cuando Clara dijo acepto, su voz suave y llena de ilusión, sentí como se ponía el cerrojo a esa misma puerta. El juez los declaró marido y mujer. Y se besaron. La música triunfal estalló, los invitados se levantaron y aplaudieron con euforia. Y yo también aplaudí, con mi sonrisa perfectamente en su lugar, mi armadura verde brillando bajo el sol. Pero por dentro, sentí el eco de ese portazo final. El show había terminado. O más bien, el primer acto. Ahora venía la parte difícil. La fiesta. El beso había sellado su unión y, al mismo tiempo, mi liberación. La ceremonia, la parte formal de la tortura, había terminado. Ahora comenzaba el caos social, la prueba de resistencia en medio del ruido, el tequila y las sonrisas forzadas. Nos movimos de los jardines a los salones de la hacienda. La música de un grupo en vivo, tocando salsa y cumbia a un volumen festivo, reemplazó al solemne cuarteto de cuerdas. El olor a flores se mezcló con el del tequila y la comida. La atmósfera se volvió ruidosa, caótica, alegre. Una alegría que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de mi realidad interna. Me asignaron una mesa cerca de la pista de baile, una mesa de amigos cercanos, lo que significaba que estaba en exhibición permanente. Cada bocado que tomaba, cada sorbo de mi bebida, cada conversación casual, se sentía como una actuación. Yo era la exesposa madura, la prueba viviente de que el amor podía terminar en una amistad civilizada. ¡Qué farsa tan agotadora! A mitad de la cena, se acercaron. Primero Daniel, solo. Ana, gracias por venir, me dijo, su voz ahogada por la música. De verdad, significa mucho para mí. Lo miré, a este hombre que conocía tan bien, y le ofrecí mi sonrisa ensayada número 3, la cálida pero distante. No me lo perdería por nada, Dani. Se ven muy felices. Él asintió, aliviado, y se fue a seguir con sus deberes de novio. 10 minutos después, volvió, esta vez con Clara del brazo. Ella me sonrió, una sonrisa nerviosa, pero genuina. Ana, me dijo, su mano todavía en el brazo de Daniel. Quería agradecerte personalmente por estar aquí. Eres una mujer increíble, de verdad. Espero que con el tiempo, podamos ser amigas. La miré, a esta mujer que no me había hecho nada, que simplemente se había enamorado del mismo hombre que yo una vez amé. Y sentí una punzada de algo parecido a la compasión. Claro que sí, Clara, le respondí, mi voz más suave de lo que esperaba. Felicidades, te ves preciosa. Ella me sonrió, satisfecha con mi bendición, y se fueron hacia la pista de baile. Y entonces, ocurrió el verdadero golpe. La banda comenzó a tocar una nueva canción. Una canción que yo conocía demasiado bien. Era nuestra canción. La que bailamos en nuestra propia boda, la que escuchábamos en el coche en nuestros primeros viajes juntos. Vi a Daniel detenerse en medio de la pista. Por una fracción de segundo, su sonrisa se borró. Y sus ojos, por encima del hombro de su nueva esposa, buscaron los míos a través del salón. Nos miramos. Y en ese segundo, no había fiesta, ni invitados, ni vestido verde. Solo estábamos él y yo, y el fantasma de todo lo que habíamos sido. Vi en sus ojos el recuerdo. Lo vi tan claramente como me veía a mí misma en el espejo esa mañana. Fue solo un instante. Luego parpadeó, y el fantasma se desvaneció. Le sonrió a Clara, la tomó de la cintura y comenzó a bailar con ella, al ritmo de la canción que un día fue nuestra. Ese fue mi límite. Esa fue mi señal.
Me levanté de la mesa con la mayor naturalidad que pude. Nadie pareció notarlo. Caminé sin prisa hacia la salida, atravesando la multitud que bailaba y reía. No me despedí de nadie. Salí al aire fresco de la noche de Tepoztlán y caminé hacia el estacionamiento. Le entregué el boleto al valet, y cuando me trajo el coche, me subí y cerré la puerta. En el silencio de mi auto, con el sonido de la fiesta ya como un murmullo lejano, me quité los aretes. Me desabroché los tacones. Y por primera vez en todo el día, dejé de sonreír. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. No de tristeza. De liberación. Había ido al campo de batalla, había luchado mi guerra silenciosa, y había sobrevivido. Arranqué el motor. Y mientras me alejaba de la hacienda, dejando atrás las luces y la música, supe que el capítulo de Daniel y Ana, finalmente, y para siempre, había terminado. Mi armadura verde esmeralda, ahora, era solo un vestido. Iniciamos la última confesión de este archivo, la guerra de los dulces rancios. Amo mi trabajo. De verdad lo amo. Tengo un pequeño negocio de organización de eventos aquí, en la zona de Izcayí. Me especializo en bautizos, primeras comuniones, fiestas infantiles. Mi pasión es tomar un salón vacío, y transformarlo en un mundo de fantasía para un niño. Disfruto cada detalle, desde la elección de los manteles hasta el diseño de las invitaciones. Para mí, no se trata de poner globos y un pastel. Se trata de construir recuerdos. Pero en este negocio, a veces, te topas con clientes que no quieren recuerdos. Quieren milagros. Y los quieren con el presupuesto de una kermés de escuela. Así era Mónica. Mónica llegó a mi oficina queriendo un bautizo de ensueño para su hija, Sofía. Me mostró su tablero de Pinterest. Estaba lleno de fotos de eventos fastuosos, de esos que cuestan cientos de miles de pesos. Luego me dijo su presupuesto. Y yo casi me río. Desde el principio, fue una clienta difícil. Cuestionaba cada peso, cambiaba de opinión sobre los colores cada 2 días, y me hablaba con ese tonito de yo sé más que tú que me eriza la piel. Aún así, acepté el reto. Soy una profesional, y me enorgullece poder crear algo hermoso con cualquier presupuesto. El punto de conflicto, la semilla de la guerra, fue la mesa de dulces. Ella quería una de esas mesas espectaculares que se ven en Instagram, rebosantes de postres, fuentes de chocolate y decoraciones personalizadas. Le expliqué con la mayor paciencia del mundo. Mónica, con tu presupuesto, podemos hacer una mesa preciosa, pero limitada. Le presenté un paquete muy claro. Incluía la decoración completa de la mesa, el fondo, los manteles, las bases de cristal, todo. Y una cantidad específica de dulces y postres, tantos cupcakes, tantos brownies, tantos frascos de gomitas y chocolates. Fui muy específica. Lo puse por escrito. Ella aceptó, un poco a regañadientes, y firmó el contrato. Llegó el día del bautizo. Mi equipo y yo trabajamos desde las 6 de la mañana en el salón de fiestas. Quedó hermoso. El tema era de nubes y arcoíris. Todo en tonos pastel. Y la mesa de dulces, era mi obra de arte. La decoré con un fondo de cielo azul, nubes de algodón, un arcoíris de globos. Coloqué cada postre, cada frasco de dulces, de forma artística. No estaba rebosante como en sus fotos de Pinterest, claro, pero estaba elegante, detallada y cumplía exactamente con lo que el contrato estipulaba. Todo estaba en su lugar. La mesa de dulces se veía espectacular. Cansada pero orgullosa, esperé a que llegara Mónica para que viera el bautizo de ensueño que le había construido. Nunca imaginé que esa mesa sería el centro, no de una celebración, sino de una guerra. El salón estaba impecable, el aroma de las flores flotaba en el aire, y la mesa de dulces brillaba como una promesa. Yo estaba en la cima de mi juego, sin saber que estaba a punto de entrar en una guerra donde las municiones serían cupcakes y gomitas. Mónica llegó 1 hora tarde, como esperaba. Entró al salón no como una anfitriona, sino como una reina inspeccionando su territorio. Su mirada recorrió las mesas, los centros de flores, los globos. Asintió un par de veces, una aprobación seca, casi a regañadientes. Mi equipo y yo contuvimos la respiración. Parecía que, después de todo, la paz era posible. Entonces, caminó hacia la mesa de dulces. Se detuvo frente a ella. La observó de arriba a abajo. Su rostro, que había mantenido una expresión de neutralidad forzada, se transformó. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Su ceño se frunció.
Se giró hacia mí, y con una voz lo suficientemente alta para que las mesas más cercanas la escucharan, soltó el veneno. Es una broma, ¿verdad? La miré, confundida. Disculpa, Mónica. Esto, dijo, señalando la mesa con un gesto de desprecio. Te pagué una fortuna para esto. Para esta miseria. ¿Dónde está todo lo demás? Esto es una burla. Son puros pinches dulces rancios. La sangre se me heló en las venas. Pinches. Dulces. Rancios. Cada palabra era un golpe. Mantuve la compostura, mi voz profesional era mi único escudo. Mónica, con todo respeto, le dije. La mesa es exactamente lo que acordamos en el contrato que firmaste. La decoración está completa y la cantidad de postres es la que se estipuló y autorizó. A ella no le importó el contrato. Estaba montando un espectáculo. Yo te mostré las fotos, gritó, ahora sí, atrayendo la atención de más invitados. Esto no se parece en nada. Me estás estafando. Su esposo intentó calmarla, pero ella lo apartó con un manotazo. Yo había trabajado sin parar para que el bautizo de su hija fuera perfecto. Había horneado esos brownies esa misma mañana. Había colocado cada chocolate y cada gomita con un cuidado obsesivo. Y ella, frente a todos, estaba destruyendo mi trabajo y mi reputación con una mentira. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Comprendí que no podía ganar una discusión con alguien que no vivía en la realidad. Así que dejé de discutir. Y sonreí. Una sonrisa tranquila, serena. Caminé lentamente hacia la mesa de dulces. Tomé uno de los cupcakes que tanto le habían gustado en la degustación. Le quité el papel y, bajo la mirada atónita de todos, le di un mordisco. Lo saboreé un momento y luego miré a Mónica directamente a los ojos. ¿Sabe qué, Mónica? Tiene toda la razón, dije, mi voz ahora era amable, comprensiva. La calidad es lo primero. Y como estos dulces, según usted, están rancios, no puedo permitir que sus invitados los consuman. Sería una terrible irresponsabilidad de mi parte. Me giré hacia mi equipo, que me miraba sin entender nada. Chicos, por favor, les ordené con mi voz más profesional. Empiecen a retirar toda la mesa de dulces. La señora tiene razón, no podemos arriesgarnos a servir un producto que no esté en perfectas condiciones. La cara de Mónica fue un poema. Pasó de la furia a la incredulidad total. Abrió la boca para protestar, pero ya era tarde. Mi equipo, entendiendo finalmente mi jugada, comenzó a retirar eficientemente cada frasco, cada plato, cada postre. En menos de 5 minutos, la espectacular mesa de dulces era solo eso. Una mesa vacía, con un fondo de nubes y un arco iris de globos. Mónica se quedó ahí, en medio de su fiesta, habiendo ganado la discusión pero perdido la guerra. Había conseguido exactamente lo que su escándalo merecía. Nada. Yo perdí una clienta ese día, y probablemente gané una mala reseña en Facebook. Pero salvé mi dignidad. Y descubrí que, a veces, la mejor manera de lidiar con la amargura de una persona, es quitándole el postre. Y así, cerramos el último expediente. Las luces del confesionario, por ahora, se apagan. Hemos viajado juntos al corazón del drama humano, hemos sido testigos de traiciones, de venganzas, de guerras silenciosas y de victorias amargas. Estas no eran solo historias. Eran espejos. Espejos oscuros que nos muestran que dentro de cada familia, detrás de cada sonrisa, en el corazón de cada persona, existe el potencial para un amor heroico y para una crueldad insondable. Las voces que escuchaste esta noche ya se han callado. Pero su eco, ahora te pertenece. Si estas historias te han hecho sentir algo, si te han dejado pensando, si has reconocido una parte de la naturaleza humana en ellas, entonces ya eres parte de este círculo. Y ahora, te pido 3 cosas. Baja a la sección de comentarios y conviértela en nuestro propio confesionario. Quiero saber tu veredicto. ¿Cuál de todas estas historias te impactó más y por qué? ¿Alguna vez has presenciado una traición o una lealtad tan intensa? Comparte tu perspectiva, siempre con discreción. Leemos cada una de sus confesiones. ¿Hay alguien en tu vida que necesita escuchar una de estas verdades? Alguien que disfrutaría, como nosotros, de analizar el intrincado mapa del comportamiento humano. Compártele este vídeo. Haz que nuestro círculo de observadores crezca.
para que te notifique personalmente cuando el próximo expediente secreto esté listo para ser abierto, para que no te pierdas la siguiente confesión que salga de las sombras. Suscríbete a este canal y, lo más importante, activa todas las notificaciones con esa pequeña campana. Es tu única garantía para no llegar tarde a la próxima sesión de medianoche. Soy la tía Mona. Y te estaré esperando en la próxima confesión.